Excelente, gracias, han cumplido con su tiempo. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas. Quienes quieran anotarse, pongan su nombre en el chat. Desde ya tenemos dos preguntas. Una de Isabel Delgado. Isabel Delgado está, por favor, si puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Saludos desde acá de Lima, Perú. Quería hacer esa consulta sobre qué opinan, qué piensan y cuáles son los planes para los cultivos alternativos hacia la producción de coca excedentaria, ya que no va a ser fácil quitar la mamadera a esos ingresos que ya tiene esta población. Me gustaría saber cuál es la idea que plantean, ¿no?, para poder hacer este traspaso, reemplazo de generación de ingreso, y felicitar estos espacios para poder estar más vinculados como país, como Bolivia. Felicidades al equipo de Diálogo al Café. Gracias. Bueno, aunque no es muy de autonomía el tema, pero si tienen algo que decir, primero creemos. Sí, muchísimas gracias. Me parece muy interesante la pregunta, la consulta, porque es una problemática que tenemos entre ambos pueblos, el boliviano y también el peruano, ¿no? Y hablar de erradicación, no solo es erradicación, sino también debe haber interdicción y debe haber desarrollo alternativo. Y eso es lo que se ha dejado en estos últimos 15 años. Justamente hemos dejado de hacer desarrollo alternativo porque tenemos que dar alternativas también a la producción, porque esa gente es como plantear una reconversión productiva, ¿no? Porque definitivamente en el Chapar, en este caso, toda la hoja de coca se va al narcotráfico, ¿no? La única que se industrializa es la coca de los yungas. Entonces, lo que tenemos que plantear en este caso justamente es erradicarla, pero hay que pensar en llevar a toda esta población también hacia un nuevo sector productivo. Y justamente se ha estado trabajando en eso, el país, Bolivia, ha estado trabajando en eso, pero ha sido interrumpido pues por este gobierno justamente desde el año 2005, 2006, porque teníamos nosotros algo muy interesante que era el ATPDA, que habíamos empezado justamente con Perú, y para mí ha sido el milagro en Sudamérica, y también por eso Perú y Bolivia estaba progresando. Habíamos pasado de tener una exportación de $1.000 millones a $7.000 millones gracias a la TPDA, que ha sido interrumpido justamente por el anterior gobierno. Y fíjense, antes, hasta ese momento, el mercado de nuestras exportaciones era casi el 25% a Estados Unidos. O sea, realmente era nuestro mayor mercado, era nuestra opción. Por eso teníamos una balanza comercial positiva, teníamos ingresos por esto, nuestras exportaciones habían mejorado, eran mayores a nuestras importaciones y todo aquello. Y justamente de exportación, ¿de qué? De esto nos abría lo que era alimentos, orfebrería, cuero, textiles. Entonces realmente era muy interesante porque no solo pensábamos en la erradicación, sino también el desarrollo alternativo a través de la apertura de los mercados. Y era muy interesante, pero al cortarnos esto, entonces, ¿qué le ofrecemos al productor? Ok, le apoyamos con asistencia técnica, financiera, todo, pero si no hay mercado para su producción, entonces no va a funcionar. No va a funcionar, no va a ser algo sostenible. Entonces, obviamente tenemos que volver a pensar en abrir los mercados y hacer esta diplomacia del desarrollo donde puedan nuevamente nuestros productores sacar todos sus productos al mercado y podamos abrir mercados, consolidar mercados permanentes para darle una otra opción, una otra alternativa de esa reconversión productiva hacia algo legal, lícito y principalmente sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Franz. La gente de Comunidad Ciudadana, ¿quién va a contestar? Por favor, el micrófono. Habilite el micrófono, por favor. En el tema de la coca excedentaria, obviamente lo que hay que hacer es un proceso de sustitución por productos legales. Cerca del 45% de la superficie agrícola de Cochabamba está en el trópico, ¿no? Hay una serie de bosques ya intervenidos, o en otros casos también bosques primarios, que es necesario cuidar porque hay una
fuerte presión del avance de la frontera agrícola precisamente para expandir los cultivos de coca. Eso hemos visto por el tema de la carretera del Tigris, básicamente. Nuestra política al respecto es que vamos junto a las Naciones Unidas, a la OEA, a los países vecinos y con concertación de los actores sociales, entre ellos obviamente el sector cocalero, no solamente el trópico, sino también a nivel de los cocaleros de los Yungas, de La Paz, y hay un tema que es de absoluta honestidad intelectual. Todo lo que es la coca de Yungas de Bandiola son cocales que tienen 800 años de existencia, más antiguos que la coca de los Yungas y obviamente que la del Chapare. Las crónicas de los historiadores dicen de cómo ya naciones como los Chacas o Caracaras tenían cultivos de coca en estos lugares. Llegan los incas y van a las minas de coca. Los españoles van a poblar Misque y Totora por la coca, ya para mandar a las minas de Potosí. Entonces, es un estudio que ya se hizo en las Naciones Unidas, que finalmente no se lo llevó a conocer. Ahora necesitamos un nuevo estudio que nos diga cuál es la demanda de la coca legal, cuál es eventualmente el uso potencial que se puede dar, cuáles son los niveles de productividad de estas regiones productoras de coca, y en base a este acuerdo que digamos todos aquí para el estudio, y lo que diga el estudio lo vamos a cumplir, es que se deben llevar adelante procesos de erradicación. La lucha contra el narcotráfico es frontal. Todos sabemos, pero hay que demostrarlo, que más del 90% de la coca del Chapare es narcotráfico, ¿no? Y eso es intolerable. Entonces hay que ir a un proceso de sustitución, pero necesitamos generar un marco de concertación social y un marco institucional que nos evite una confrontación directa, no olviden que son los razones del surgimiento del movimiento al socialismo. A partir de ello y de manera paralela, los mismos productores del Chapare, en este momento Comunidad Ciudadana, tiene una importante, aunque no lo crea, presente en el propio Cochabamba, con productores bananeros, palmiteros, los que están produciendo el pacú y una serie de otros productos heredados también de aquellas épocas del desarrollo alternativo que han mantenido sus niveles de productividad. Se ha abierto recién el año pasado, hace 2 años, un mercado importante de la exportación de palmito, y es muy posible, hay la voluntad de muchos sectores en el propio Cochabamba de empezar un proceso serio de transformación. De manera que, como Comunidad Ciudadana, esperamos que de aquí a 3 años estemos viendo despegar aviones cargados de productos primarios y transformados, básicamente de frutas, para la exportación, y obviamente para el mercado interno. Por eso termino. Hay alrededor de 47.000 hectáreas del trópico de Cochabamba de plantación de frutales, de frutas tropicales, banano, mandarina, naranjas, 47.000 hectáreas, mientras tenemos en el resto del departamento 35.000 hectáreas de papa, 17.000 hectáreas de maíz. Es la dimensión de ese potencial agrícola que obviamente puede incrementarse para el mercado local y para la exportación. Por tanto, la respuesta corta es sí, hay procesos de sustitución de cocales, y la respuesta larga, lo que les he explicado, de generar este marco institucional, etcétera, y que esto sea viable, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Primero, la siguiente pregunta de Roberto Lacena y luego José Orías. Roberto, por favor. Sí, gracias, Ron. Mi pregunta está puesta en el chat, pero la voy a repetir muy rápidamente. En este momento, el modelo municipal autonómico, el modelo universitario autonómico e incluso el modelo autonómico de las gobernaciones es institucionalmente el mismo, es básicamente el mismo modelo para todos. Y eso, a mi juicio, contradice la idea básica de la autonomía, porque no es solamente un tema administrativo, sino un tema de adaptar el sistema institucional a las peculiaridades locales, regionales, municipales, etc. Mi pregunta es si ustedes como partidos, como coaliciones gobernantes, estarían dispuestos a promover más bien una diferenciación institucional a nivel de las autonomías, de manera que cada municipio, cada gobernación, etcétera, pueda proponer por lo menos un modelo organizativo relativamente distinto, no será totalmente distinto, pero relativamente distinto, que permita que, por ejemplo, en un departamento o en una ciudad, en un municipio, se puede elegir al alcalde, en otro lo pueda contratar por medio de un sistema un poco más parlamentario. En fin, es ese tipo de situaciones. No sé si ustedes admitirían o promoverían algo así, y de ser así me gustaría saber si tienen alguna idea específica
¿qué propondrían para el caso de Cochabamba, a diferencia de lo que hay ahora o de lo que es en el resto del país? Gracias. Antes de ceder la palabra, quiero agradecer a los expositores que han hecho respuestas breves. Me olvidé decir que la regla era que la respuesta que tengan, o sea, el derecho de respuesta sea de 3 minutos, así que cumpliremos en eso en esta siguiente ronda. Franz, por favor, si tienes algo que decir. Tu micrófono, Sí, ahora sí. por favor. Tuve un corte del internet, no he podido escuchar la pregunta, por favor. Está en el chat, no sé si puedes leerla rápidamente o quieres que Robert, mientras expone Comunidad Ciudadana, tú te enteras, por favor. Por favor, gracias. Ya, entonces, de Comunidad Ciudadana, ¿quién va a exponer? El micrófono, por favor, si habilitan. ¿Quién va a exponer? Por favor, el micrófono. Aló. Willy Yoyo, hay un acople ahí porque creo que ustedes están con 2 aparatos, entonces el volumen está acoplándose con el micrófono del otro. Apaguen uno de los 2, por favor. Y yo les sugeriría más bien utilizar tal vez el teléfono, porque en la laptop parece haber alguna interferencia. Su sonido normalmente no ha salido bien. Les dejo a ustedes la palabra entonces. La pregunta estaba en el chat, Franz. Adelante. No, sigue habiendo acople en ustedes. Se está acoplando cada vez que encendidos uno al lado del otro. Cada vez que habilitan el micrófono en la laptop se empieza a hacer, tienen que apagarlos por eso. A ver, Ahora sí. Adelante, por favor. Bien. Los 3 minutos, por favor, adelante. Ya. Aló. Adelante, ¿Me yo, escuchan? está bien. Sí, muy Ahora bien. sí está bien. Bueno, con relación a la pregunta, a la inquietud que tiene Roberto, pues en primer lugar, siguiendo un poco la exposición de César, podemos decir que las autonomías en Bolivia son autonomías de papel, ¿no es cierto? Ha habido un tremendo proceso de desconstitucionalización en el régimen autonómico y la ley marco de autonomías creo que ha distorsionado mucho las posibilidades de desarrollar estos otros modelos, tanto departamentales como municipales, que podrían tener cierto tipo de rasgos originales. Por lo tanto, tal vez hay que volver al espíritu de la Constitución política para profundizar los márgenes de invención, de creatividad de los gobiernos municipales y departamentales para que estos puedan generar nuevo tipo de estructuras organizativas o puedan negociar o intercambiar competencias con relación al gobierno central. Es decir, tenemos que pensar en una reforma de la Ley Marco de Autonomías para recuperar estas posibilidades autonómicas en el futuro. Es importante hacerlo paulatinamente en base, en primer lugar, a un diagnóstico de los problemas autonómicos, pero el horizonte puede ser la de una modificación, una transformación de la Ley Marco de Autonomías que nos dé pie, efectivamente, para insertar cierto tipo de particularidades. En el caso del gobierno, de la autonomía universitaria, pues creo que es posible ensayar reformas organizativas en las universidades. Esto quiere decir que se puede transformar la estructura de poder de la universidad,
finalmente las universidades tienen las capacidades necesarias como para hacerlo. Proponemos nosotros entonces desde el Estado crear sinergias con las universidades para propiciar reformas internas, pero siempre respetando pues el principio de la autonomía universitaria. La transformación de la autonomía universitaria será obra de las propias universidades. Creo que los cambios ahí tienen que ser profundos, ¿no es cierto?, en el sistema de gobierno, sobre todo en las funciones, los propios objetivos que tiene la universidad y sobre todo en la generación de una política universitaria vinculada con el desarrollo regional. Una complementación. En el caso de salud, que hubo una experiencia muy interesante en la década de los 90 con lo que se llamó la Ley de Participación Popular, que intentó municipalizar la salud y que intentó de alguna manera acoplar entre lo que era la descentralización territorial con la descentralización en salud, se hizo un esfuerzo importante. Quiero decir que en este momento la idea es la implementación de redes integrales de salud que, de acuerdo al modelo de atención, al modelo de gestión, al tema del financiamiento y sobre todo al tema de la gobernanza, va a decir la relación con las instituciones y con la población, podamos definir nuevamente, en base al perfil epidemiológico, evidentemente, y a las necesidades, que la demanda defina cómo debe ser la nueva estructura de las redes integrales, y que esas redes integrales, para y paso, deberían intentar de alguna manera tener alguna relación con la descentralización territorial del país, que debe definirse en función de la municipalización, en este caso, del país. Muy bien, gracias. Franz, no sé si ya tienes leída la pregunta. Sí, muchas gracias. Por favor. Leí dos preguntas ahí. Había una sobre el tema de las ciudades intermedias. Entonces, bueno, definitivamente es algo importante pensar también en las ciudades intermedias. Igual vemos en Santa Cruz, Montero, Guarnes, realmente son ciudades que muestran el desarrollo en todas las áreas, ¿no? Son en salud, en educación. De igual manera, en el caso de Cochabamba, nosotros necesitamos también potencializar aquello. En Quillacollo ya tenemos, pues, una ciudad metrópoli pues, con todos los servicios, ¿no? Incluso servicios hasta de diversión. Y por supuesto, porque si uno se basa en la lógica de que, por ejemplo, las industrias deben asentarse o tener un emplazamiento en cuanto ya sea al mercado o a las materias primas, entonces es importante también que se generen estas ciudades con todo el desarrollo para poder, bueno, tener menos tiempos en desplazamientos. Y si vemos a nuestro vecino en el caso de Brasil, de Sao Paulo, pues estas metrópolis están rodeadas de ciudades intermedias, de pequeñas ciudades que son a la vez proveedoras, y no solo pensar en una ciudad. Entonces, definitivamente es importante. Y además, nosotros ya en Cochabamba hablamos pues de un eje de conurbación, en este caso de una metrópolis, ¿no? Va no solo Quillacollo, sino Vintos y Pecipe hasta Sacaba, y ya vemos también la problemática para todas estas regiones. Por ejemplo, la represa de Misicuni, que se había realizado, bueno, en más de 20 años de lucha de los cochabambinos, también tiene otro fin, no solo es el agua potable para Cochabamba y la zona sur, sino también para el riego, porque está diseñada para llevar un goteo para llevar agua, y puede ser un riego por goteo o por aspersión, incluso en el Valle Alto de Cochabamba, ¿no? Que estudios nos dicen de que es incluso más fértil que los valles del Nilo, ¿no? Entonces, hay potencialidades que podemos desarrollarlas, pero esto justamente a través de las autonomías, entendiendo como que nosotros somos los que podemos interpretar definitivamente mejor nuestras necesidades que un gobierno central, ¿no? Y no como en Cochabamba, que ha tenido que haber hasta una guerra del agua, enfrentarnos entre los cochabambinos justamente para pelear y para tener mayores recursos, ¿no? Entonces, esta ha sido también una otra anécdota ya que queda en los anales de la historia,
sobre décadas de la lucha hacia justas reivindicaciones de servicios básicos de salud, ¿no? Entonces, realmente vemos qué atrasados estamos, porque en vez de estar pensando ahora en apertura de mercados, en desarrollo productivo, en potencialidades, en exportaciones, todavía estamos viendo las necesidades básicas. En Cochabamba vemos esto porque hoy la zona sur de Cochabamba es más o menos en territorio 9-1 con la zona norte y ese 90%, una mayoría no tiene, primero no tiene agua, tenemos que llevar de la zona norte, tenemos que llevar en turriles, en cisternas, y se venden en turriles a 7, a 5, a 10 bolivianos a los pobladores de la zona sur. Y también pobladores que no tienen servicios básicos, no tienen alcantarillado, ¿no? Entonces esto realmente genera mayores problemas de salud. Pero, por ejemplo, en Cochabamba vemos de que todos estos problemas están todavía en las manos de una persona, que es un alcalde. ¿Por qué? Porque a la vez es el presidente también de CEMAPA, de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, y tenemos una laguna Lalay contaminada, un foco de infección, donde también los alcantarillados. Tu micrófono, Raúl. Se cortó. Hola. ¿Continúo? Sí, ya se te venció el tiempo, ya, Franz. Muchas gracias. Ok, bueno, te adelantaste con la pregunta de Roberto Ortuño, así que voy a pedir a la comunidad ciudadana si la han leído, si no yo se las leo. Territorialmente hablando, en sus propuestas autonómicas, creen que la potencialización de ciudades intermedias puede ser una alternativa para articular nuevas redes económicas, académicas, productivas y sociales al interior de cada departamento. Comunidad ciudadana, por favor, si tienen algún comentario al respecto, habiliten su micrófono, por favor. Bueno, yo quería comentar algo sobre este tema de las ciudades intermedias, ¿no? Creo que sobre todo lo haré en términos de lo que significa una integración académica, científica y tecnológica. Creo que es importante constituir una red de producción, de difusión, de conocimiento científico y de aplicación tecnológica. Y en eso tienen que estar involucradas todas las universidades, la universidad pública y, por supuesto, las universidades privadas. Tenemos que crear un sistema de investigación con la participación de las entidades públicas, pero también de las universidades privadas, de la universidad pública, y constituir ahí fondos o concursables de investigación sobre problemas medioambientales, económicos, sociales, etc. Entonces, la propuesta es una integración de todas las ciudades, de todas las regiones de Cochabamba en un sistema nacional de investigación, que sean parte de esta red de ciencia y tecnología. Por otra parte, obviamente, hay que integrar las economías de las ciudades intermedias a la economía nacional. Hay un desacople que parece ser uno de los rasgos más característicos de la economía regional. Hay que ver todas las microregiones, las macroregiones de Cochabamba y todas las ciudades intermedias tienen que acoplarse a una economía más integrada. Es importante, además, en términos de planificación urbana, trabajar sobre el eje metropolitano, integrando y tratando de estructurar las grandes debilidades de los lazos sociales. Uno de los grandes problemas es la relación, el debilitamiento del lazo social entre los cochabambinos que están en las provincias y los cochabambinos que están en la ciudad, pero también entre los cochabambinos que están en el norte y los cochabambinos que están en el sur. Entonces, Cochabamba es una tierra de contactos a nivel nacional, pero tiene que resolver problemas de fortaleza de su lazo social a través de la reconciliación, la interculturalidad, y para ello es importante encontrar procesos de integración cultural entre las ciudades intermedias, las zonas rurales dispersas y obviamente la ciudad de Cochabamba.